Hermanos en Cristo, vamos a continuar con nuestra meditación acerca del ministerio en la iglesia. El día de ayer hemos leído en las Sagradas Escrituras 3 pasajes, en Efesios 4, en 1 Corintios 12, en Romanos capítulo 12. Y hemos analizado el significado de 3 palabras: ministerio, ministrar y ministro. Ya hemos comentado y no lo vamos a repetir. Pero también hemos visto que en el ministerio en la iglesia se debe tener en cuenta que se reparte en 2 ramas, es decir, en el ministerio espiritual y en segundo lugar en el ministerio material. Ayer hemos visto algo acerca del ministerio espiritual y hemos visto con bastante claridad que este ministerio, el Señor es el que designa a sus siervos que le van a servir y que sus siervos tienen la obligación de cumplir el ministerio que el Señor les ha encomendado. Bueno, hoy vamos a leer en Hechos el capítulo 6 para analizar el ministerio en la iglesia en lo material. Vamos a leer Hechos el capítulo 6, versículos 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, hermanas viudas de entre los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Se distribuía alimento que los hermanos generosamente traían a los pies de los apóstoles para repartir entre los necesitados. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Que nuestro Señor bendiga la palabra suya al corazón de todos nosotros, que buena falta nos hace aprender correctamente cómo funcionaban, cómo se desarrollaban las iglesias primitivas y cómo era el ministerio tanto espiritual como material. Legado que ha quedado estampado en las páginas de las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza y nuestra práctica. En cuanto al ministerio en lo material, la palabra de Dios reconoce que es una administración de bienes ofrendados por los mismos creyentes. Ojo, todo lo que se administra en la obra del Señor tiene que ser ofrendado por los creyentes. Y la palabra enseña que ellos, de consiguiente, tienen el derecho de designar a sus siervos, no así en el ministerio espiritual. Note usted la diferencia. En el ministerio espiritual es el Espíritu Santo que designa, pero en el ministerio material los oferentes, los que dan,
son los que tienen el derecho de designar a sus siervos que por su cuenta administren los fondos, bienes u otras cosas, así contribuidas o donadas. Casos prácticos de estos son asentados en las Escrituras. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, versos 1 al 6, que acabamos de leer, los que sirvieron a las mesas, Bernabé y Saulo, a quienes los discípulos en Antioquía confiaban el socorro que enviaron a los hermanos que habitaban en Judea. Eso se lee en Hechos capítulo 11, verso 28-30. A estos dos hermanos se les confió llevar las ofrendas. También los mensajeros que acompañaban a Tito, llevando de las iglesias en Macedonia y Acaya la comunión práctica para los santos en Jerusalén. Eso se lee en 2 Corintios capítulo 8, versos 16 al 24. También tenemos el caso de Epafrodito, mensajero de los filipenses, que por cuenta de ellos llevaba la comunión de la que acusaba recibo el apóstol Pablo al escribir su carta desde la cárcel en Roma a los filipenses en el capítulo 2, el versículo 25. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de los ministros que fueron nombrados para servir a las mesas? ¿Qué podemos decir de esos que fueron en Hechos capítulo 6 nombrados para servir a las mesas? Se dice que eran 7. Es interesante, ¿no? El número 7 es simbólico, habla de perfección, de algo completo. Y que a estos habían de poseer ciertas características. Primero, habían de ser de buen testimonio. Segundo, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Tercero, tenían que ser llenos de sabiduría. Así hemos leído en el capítulo 6, versículo 13. Parecía un servicio muy sencillo que habían de realizar. Sin embargo, escuche hermano, el servicio material, el ministerio material no es tan sencillo. A veces decimos, hay que barrer el local. Denle a este hermano, hacete cargo vos. Buscamos pensamos que no es importante este hermano, como tampoco lo que va a hacer. No. Fíjese que los que iban a atender a las mesas tenían que poseer características notables. No era cualquiera que había de ministrar en asuntos materiales en la iglesia. A veces pensamos, hay que barrer el local. Denle a esta hermana, ella no. Pensamos que ella es tan insignificante, sin importancia, por lo tanto puede hacer este trabajo. No, hermano. Es un honor servir en lo material al Señor, pero los requisitos son claros en la palabra de Dios. No era cualquiera que había de ministrar en asuntos materiales en la iglesia. Luego nosotros leemos en 1 Timoteo capítulo 3, versos 8 al 13. Allí se lee, y es bueno que lo consulten. Yo no lo leo porque el tiempo se nos va corriendo rápidamente. En 1 Timoteo capítulo 3, versos 8 al 13, se lee de otras características que señalan a los diáconos. Este último vocablo tiene por significado el que sirve, diácono, el que sirve, y equivale a ministro. Y los requerimientos de esta porción se aplican a todos los que ministraren o en lo espiritual o en lo material. Los que quisieran servir al Señor tienen que acordarse de la dignidad excelsa de aquel a quien sirven. No es cuestión que están sirviendo a cualquiera. Hermano predicador, hermano ministro de la palabra, hermano que limpias el salón, que limpias las ventanas, abres las puertas del salón para las reuniones. Acuérdate que estás sirviendo a alguien con una
dignidad excelsa. Aquel que dio su vida para salvarte, a Él estás sirviendo. Por consiguiente, el carácter, la moralidad, el porte de los que servimos al Señor deben ser tales que honren a nuestro Maestro. También se debe notar que dice la palabra, y estos también, en 1 Timoteo 3:10, y estos también sean sometidos a prueba primero. Los que van a servir en lo material sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles, que no haya nada de qué acusarles. 1 Timoteo 3:10. A veces en el caso que los ministros, los siervos, precisan la exhortación que se lee en Colosenses 4:17. ¿Qué dice allá? Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Qué llamada de atención tan importante, ¿no? Qué llamada de atención tan importante, queridos hermanos. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. O esta otra reprensión o exhortación que encontramos en 2 Timoteo, el capítulo 4. ¿Qué dice en 2 Timoteo, el capítulo 4, en los versículos 1 al 5? Prestemos atención. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz la obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Qué exhortación tan fuerte y tan clara para los que servimos al Señor y ministramos en la iglesia. En las Escrituras se mencionan dechados ejemplos de ministros, entre los cuales se encuentra Pablo y Apolos. Dice en 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, ministros, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Otro caso, Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, dice en Efesios capítulo 6, verso 21. Hermano amado y fiel siervo, ministro en el Señor. Otro caso, Epafras, nuestro consiervo amado, dice la Escritura, Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Así leemos en Colosenses capítulo 1, versículo 7 y capítulo 4, versículo 12. También se lee de Epafrodito, ministrador, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versos 25 al 30. Epafrodito, ministrador de mis necesidades. Así lo elogia él. No se debe pasar por alto la exhortación en este capítulo 2, verso 29 de Filipenses.
tened en estima a los que son como Él. ¿Cuántas veces a estos siervos que hacen trabajos materiales en la iglesia no los tomamos en cuenta? Pensamos que es su obligación de Él y no la mía. ¿Cuánto deberíamos estimar a estos hermanos que sirven al Señor en la parte material en la iglesia, en la congregación? Viene el día de la retribución, hermana, hermano, viene el día de la recompensa. El Señor dice en Apocalipsis 22:12, «He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Que los ministros, los que sirven, cumplan con fidelidad el ministerio que el Señor les haya encomendado, sea en lo espiritual o sea en lo temporal, lo material. Si alguno habla, es la recomendación del apóstol Pedro en 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiera el Señor levantar ministros en lo espiritual y ministros en lo material, que cumplan en sus vidas los requisitos, las demandas de la Escritura, y que cumplan su ministerio a cabalidad, sabiendo que llega el día de las recompensas. Dios bendiga su palabra.